¿Alguna vez has sentido que caminas por un valle oscuro, donde todo parece desmoronarse, e incluso Dios parece distante? Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier palabra, donde las oraciones parecen rebotar en el techo y tu corazón se pregunta, ¿está el Señor todavía conmigo? Si has experimentado esto, o quizás lo estés experimentando ahora, debes saber que no estás solo. Incluso grandes hombres y mujeres de fe han vivido momentos como este. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió el Salmo 23 en medio del dolor, el miedo y la soledad. Conoció el peso de caminar por el valle de sombra de muerte, pero también descubrió algo que cambió por completo su forma de enfrentar la oscuridad. La presencia de Dios no desaparece en el valle. Es en el valle donde se hace más real. Lo que David experimentó no fue solo una hermosa metáfora de valentía, fue una profunda experiencia espiritual, una batalla interior entre el miedo y la fe, entre la desesperación y la confianza. Cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, revelaba un secreto espiritual que muchos ignoran. La sombra de muerte no es el fin, es la prueba de la fe. Es el momento en que el enemigo intenta apagar la luz de la esperanza, haciendo parecer que Dios se ha alejado. Pero en realidad, es allí donde Él está más cerca que nunca, observando, sosteniendo y moldeando el alma. El Dr. David Yonggi Cho, uno de los líderes espirituales más importantes del siglo, enseñó que el poder de la fe se revela precisamente en estos momentos de silencio y aparente ausencia. Dijo que la oración es la voz que penetra el valle y alumbra las sombras. Y quizás esto es lo que muchos necesitamos redescubrir, que el Salmo 23 no es solo un cántico de consuelo, sino un mapa espiritual para quienes atraviesan momentos de dolor. Y que el Salmo 91 es la armadura que Dios nos da para enfrentar las fuerzas invisibles que actúan en nuestros momentos más oscuros. ¿Has notado alguna vez cómo a veces las mayores luchas no ocurren afuera, sino dentro de nosotros? Son los pensamientos de miedo, las dudas, la sensación de que orar no sirve de nada. Por eso David y tantos otros profetas nos enseñaron que la oración es una guerra espiritual, y el campo de batalla de esta guerra es el corazón. Cuando el Dr. Cho habló sobre el valle de sombra de muerte, explicó que hay momentos en que Dios permite que la sombra fortalezca la fe, porque solo la fe que atraviesa la oscuridad aprende a confiar en la luz sin necesidad de verla. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva sobre tus propias batallas espirituales. Quizás has orado pidiendo respuestas y no has recibido ninguna. Quizás te has sentido abandonado, olvidado o incluso castigado por Dios. Pero, ¿y si te dijera que su silencio no es ausencia, sino preparación? ¿Que cada oración con lágrimas es en realidad un escudo que se forja en lo invisible? El valle de sombra de muerte es un lugar donde reina el miedo, pero también es un lugar donde la fe puede ser coronada. Y la buena noticia es que nadie necesita cruzar este valle sin protección. Hay una promesa escondida en los versículos del Salmo 91 que revela el secreto para permanecer de pie cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación, de la revelación espiritual detrás de este valle y de la armadura divina que Dios coloca en aquellos que eligen confiar, incluso cuando no entienden el camino. Y al reflexionar sobre esto, quizás algo en tu interior comience a despertar. Podría ser un recuerdo, una oración que parecía olvidada, o ese momento en que el miedo intentó silenciar tu fe. Y precisamente por eso existe este espacio, para que caminemos juntos por estos valles, sin prisa, con verdad, fe y esperanza. Si este tema te resuena, si en algún momento de este camino también has sentido el peso de la sombra, deja aquí en los comentarios lo que más te ha conmovido hasta ahora.
Podría ser una palabra, una experiencia, o incluso un simple «entiendo cómo es eso». No te creerías cuántas personas leen estos comentarios y se sienten fortalecidas por ellos. A veces, lo que compartes se convierte en la respuesta que alguien necesitaba escuchar. Y si aún no le has dado me gusta al video, hazlo ahora, no solo para ayudar al canal, sino para mostrarle a YouTube que este tipo de mensaje necesita llegar a más personas que están pasando por algo similar. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es como una semilla de luz sembrada en este espacio de fe. Así es como crece esta comunidad, una palabra a la vez, una historia real de superación, una oración compartida en el momento oportuno. Y si te apetece seguir profundizando en este tipo de reflexión, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos de la fe de forma humana, sincera y profunda, sin máscaras ni fórmulas preconcebidas. Es un espacio para quienes buscan comprender los caminos de Dios, incluso cuando el cielo parece cerrado. Y lo que sigue te ayudará a comprender aún más lo que sucede espiritualmente al cruzar el valle, y cómo el Salmo 91 se convierte en una verdadera armadura invisible contra todo lo que intenta derribarte. Hay algo profundamente humano en temer a la oscuridad. No a la oscuridad de la noche, sino a la que se asienta en el alma, silenciosa, densa, pesada. El valle de sombra de muerte del que habla David no es un lugar físico. Es el reino invisible donde nuestras fuerzas se agotan y nuestra fe se pone a prueba. Es cuando te arrodillas para orar, pero las palabras no salen. Cuando tu corazón clama, pero el cielo parece cerrado. Este valle es espiritual, y todos lo atravesamos en algún momento de nuestro camino. Es allí donde la luz de la confianza en Dios se ve desafiada por la oscuridad de la duda. El doctor David Yonggi Cho dijo que, cuando el hombre ora, enciende una luz en la sombra. Y esta frase encierra una profunda verdad. El mal intenta extinguir la llama de la fe, pero la oración reaviva el fuego que el miedo intenta sofocar. La sombra es la ilusión del fin. Quiere hacernos creer que Dios nos ha abandonado, que no hay salida, que todo ha terminado. Pero es precisamente en la sombra donde su presencia se manifiesta con mayor intensidad. La diferencia es que en ese momento aún no podemos ver. Es como caminar por un túnel. Hay oscuridad, hay silencio, hay incertidumbre, pero al final siempre hay luz. Pero para alcanzar la luz hay que seguir caminando. Ahí es donde muchos se dan por vencidos, porque el valle nos hace dudar del camino. Es el lugar donde la mente se convierte en un campo de batalla y el miedo empieza a dialogar con nuestra fe. ¿Me escucha Dios? ¿Esta oración marca la diferencia? El enemigo sabe que si logra romper el vínculo entre tú y Dios, todo lo demás se desmoronará por sí solo. Por lo tanto, no necesita destruirte, solo necesita convencerte de que estás solo, pero no lo es. El valle de sombra de muerte es, paradójicamente, el escenario donde la presencia divina se hace más cercana, incluso cuando parece ausente. Dios no habla todo el tiempo, porque hay momentos en que su silencio enseña más que 1000 palabras. En silencio, Él obra, moldea, alinea el corazón y revela la verdad oculta que solo se puede ver cuando se abren los ojos del alma. Y es en este punto que el viaje deja de ser mera supervivencia y se convierte en revelación. ¿Has notado alguna vez cómo las mayores transformaciones ocurren en los momentos en que todo parece perdido? Es cuando el orgullo se hace añicos, las apariencias se desmoronan y el corazón se convierte en tierra fértil para algo nuevo. El valle no es un castigo, es un proceso. Es el escenario donde Dios prepara el escenario para la victoria. Es allí en el anonimato donde Él forja la valentía, purifica las intenciones y separa a quienes tienen fe de quienes solo hablan de fe. La sombra de la muerte intenta crear una sensación de abandono, pero no tiene poder para conmover a quienes siguen caminando. Y aquí es donde la oración se vuelve clave.
Yonggi Cho dijo que la oración no cambia a Dios. Cambia a la humanidad, transforma la mentalidad, reposiciona el corazón y hace que el alma vea lo invisible. Cuando oras en medio del miedo, estás diciendo, aunque no lo sienta, creo. Es este tipo de fe la que el enemigo no puede soportar, porque es la fe que se mantiene firme incluso sin garantías. Caminar por el valle de sombra de muerte es cruzar la frontera entre lo visible y lo espiritual. Es cuando la razón quiere rendirse, pero el espíritu insiste en continuar. Es una invitación a ver lo que hay más allá de las circunstancias. Y lo más impresionante es que cuando David escribió este salmo, no dijo, sí camino, sino, aunque camine. En otras palabras, sabía que habría valles, pero también sabía que no serían permanentes. El valle es un paso, no un destino. Y quizás esto es lo que necesitamos recordar cuando todo parece desmoronarse. Que la oscuridad no es el fin, sino el medio. Que la falta de respuestas no es un castigo, sino una lapidación. Que Dios no está lejos, obra de maneras que aún no podemos comprender. A veces nos guía por el valle para mostrarnos que la verdadera fe no depende de montañas soleadas, sino de la valentía de perseverar incluso en la oscuridad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucede en el valle no es solo una prueba de resistencia espiritual, sino una revelación de quiénes somos realmente cuando se apaga la luz. Es en este punto que Dios separa el miedo de la fe, la desesperación de la confianza, y comienza a reconstruir en nosotros lo que el mundo ha intentado destruir. Es en el valle donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una verdad vivida. Y cuando el alma comprende esto, algo cambia. El corazón se aquieta, los ojos se abren y la sombra pierde su poder. Quien una vez tembló, comienza a caminar con firmeza. El mismo valle que una vez pareció el fin se convierte en el lugar del renacimiento espiritual. Y es en este suelo sagrado, entre lágrimas y oraciones, donde nacen los mayores testimonios. Porque quienes caminan por el valle de la sombra de la muerte con Dios, emergen con una luz que el mundo no puede extinguir. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Hay algo profundamente misterioso y transformador en el Salmo 91, mientras que el Salmo 23 nos enseña a caminar por el valle de sombra de muerte, el Salmo 91 nos muestra cómo cruzarlo, revestidos de la presencia de Dios. Es como una respuesta divina al miedo humano, una revelación espiritual que va más allá de la mera comodidad y se convierte en una verdadera estrategia de supervivencia para el alma. David comprendió que la fe no es solo resistencia, sino saber dónde esconderse cuando el caos azota. Y este escondite no es físico, es espiritual, es el refugio del Altísimo, el lugar invisible donde el mal no tiene poder. Este salmo es único porque no habla de un Dios distante, sino de un Dios que se convierte en escudo. Refugio, fortaleza, sombra e incluso en alas. Cada palabra conlleva una capa de protección e intimidad. Escudo habla de defensa directa, de confrontación. Es cuando Dios se interpone entre nosotros y el peligro. Refugio es donde el alma encuentra descanso, cobijo en medio de la tormenta. Refugio representa seguridad, el espacio donde el miedo no puede penetrar. Y alas, las alas, simbolizan cuidado, calidez, cercanía. Es el gesto de un padre que protege, acoge y cubre a su hijo con amor. Cuando el doctor David Yonggi Cho enseñó sobre este salmo, dijo que la oración transforma las promesas en realidad espiritual. En otras palabras, no basta con leer el texto, hay que vivirlo. El Salmo 91 no es un amuleto. Es una postura de fe, una mentalidad espiritual. Quien lo proclama con convicción se posiciona dentro de una fortaleza invisible, inaccesible a las fuerzas que buscan destruir desde dentro. Esta es la verdadera armadura, no de hierro,
sino de confianza. Invisible a los ojos humanos, pero indestructible a los ojos de Dios. Piensa en cuántas veces la vida intenta despojarnos de esta confianza. Hay ataques silenciosos, pensamientos desalentadores, noticias que nos sacuden, pérdidas que dejan cicatrices. La fe a veces parece frágil ante todo esto, pero el Salmo 91 nos recuerda que no luchamos solos. Es el sí de Dios en medio de nuestras dudas. Es la confirmación de que incluso cuando el mal se acerca, hay una cobertura espiritual que actúa en dimensiones que nuestra mente no puede comprender. El simbolismo de este salmo es como un mapa del camino espiritual. Comienza con la palabra habitar, el que habita al abrigo del Altísimo, y esta palabra es clave. Habitar no es visitar, es permanecer, es construir una morada interior donde la presencia de Dios es constante. No se trata de buscar refugio solo cuando aparece el peligro, sino de vivir en comunión bajo su sombra cada día. Esta es la diferencia entre quienes temen el valle y quienes lo cruzan en paz. Hay una verdad escondida entre las líneas de este salmo. La protección no proviene del lugar, sino de la presencia. No es el refugio lo que protege, sino aquel que mora en él. Cuando comprendes esto, empiezas a ver el mundo de otra manera. El miedo pierde su poder. La ansiedad disminuye y el corazón aprende a descansar incluso cuando todo parece desmoronarse. Esta es la esencia de la armadura espiritual. No es una promesa de ausencia de luchas, sino la certeza de que ninguna de ellas podrá destruirte. El doctor Yonggi Cho habló a menudo sobre la importancia de visualizar lo espiritual. Dijo que la fe es como una lente que revela lo que Dios hace tras bastidores. Cuando alguien ora basándose en el Salmo 91, declara: «Veo lo invisible, creo en lo inquebrantable». Es una decisión diaria de confiar, incluso sin comprender. Es un acto de guerra contra todo lo que intenta robar la paz, porque el enemigo no teme a quienes gritan, teme a quienes permanecen. Y permanecer es el verbo de la fe. ¿Has notado cómo este salmo comienza con confianza y termina con promesa? Comienza con la fe del hombre y concluye con la voz de Dios que responde: «Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré». Es un diálogo entre la tierra y el cielo, entre la desesperación y la esperanza. Y este intercambio constante revela algo extraordinario. Cuanto más profunda es la sombra, más brillante es la presencia. El Salmo 23 nos enseña a caminar en la oscuridad, pero el Salmo 91 nos enseña a vencer la oscuridad desde dentro. Orar guiado por este salmo es como vestirse de luz antes de entrar en batalla. Abarca la mente, el corazón y el espíritu. Es una mentalidad de victoria que no depende de las circunstancias. Por eso, cuando alguien decide vivir verdaderamente el Salmo 91, no solo sobrevive a los valles, sino que sale victorioso. Porque la presencia de Dios no es solo compañía, es poder en acción. Es una fuerza invisible que sostiene. Es paz que prevalece sobre el caos. Es el milagro de permanecer de pie cuando todo te dice que deberías haber caído. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el Salmo 91 no solo habla de protección, sino de una relación espiritual de absoluta confianza. Muestra el impacto de quienes eligen permanecer en Dios cuando el mundo entero está en crisis. Y es aquí donde se revela el secreto. La verdadera fuerza no proviene de luchar contra el mal, sino de descansar en el poder de aquel que ya lo ha vencido por nosotros. Hay algo divino sucediendo tras bambalinas en tu camino, algo que quizás aún no percibas, pero que se está preparando en lo invisible para manifestarse en el momento oportuno. El Salmo 91 no es solo poesía, es un código para la supervivencia espiritual. Cada versículo es un peldaño que eleva el alma más cerca del Creador. Quienes lo comprenden, aprenden a avanzar a otro nivel de fe, donde el miedo ya no dicta decisiones ni la desesperación domina. Es un llamado a cambiar nuestra mentalidad,
a pasar de la reacción a la confianza. Y cuando ocurre esta transformación, la persona ya no se deja dominar por las circunstancias. Se convierte en un testigo vivo de que la presencia de Dios es suficiente. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. El doctor David Yonggi Cho solía decir que la fe es una decisión, no un sentimiento. Y quizás esta sea una de las verdades más poderosas y, a la vez, más difíciles de comprender. Porque la mayoría de la gente cree que la fe es sentir algo hermoso, una emoción intensa, una paz constante. Pero sus enseñanzas iban mucho más allá. Para él, la fe era el acto de mantenerse firme incluso cuando el suelo cede, de seguir orando incluso con el corazón cansado, de elevarse espiritualmente cuando todo a tu alrededor te dice que ya no vale la pena. Creía que la oración es un arma, no simbólica sino real, utilizada en una batalla invisible que se libra a diario en la mente y el alma. Yonggi Cho veía la vida de fe como un campo de batalla espiritual. Dijo que, aunque muchos se centran en lo visible, Dios obra tras bastidores, y ahí es donde la oración funciona. No solo cambia las circunstancias, cambia la atmósfera. Es como si, con cada palabra pronunciada con fe, una luz brillara en la oscuridad, alejando todo lo que intenta sofocar la esperanza. Cuando llegue el miedo, no corras, ora, porque el enemigo teme a quienes oran con convicción, dijo. Esta frase encierra un profundo secreto espiritual. El mal no puede resistir la constancia de la fe. Puede resistir la fuerza humana, pero nunca la oración perseverante. La guerra espiritual no se trata de gritos ni grandes gestos. Ocurre en silencio, en decisiones cotidianas, en pequeños sacrificios que nadie ve. Se trata de elegir no tomar represalias cuando tu corazón anhela venganza, de perdonar cuando todo en tu interior grita no. Se trata de seguir confiando cuando Dios parece callar. Esta es la guerra que pocos perciben, pero que define el destino de muchos. Y lo más impresionante es que, según Yonggi Cho, la victoria en esta guerra no llega cuando todo cambia por fuera, sino cuando el corazón aprende a descansar en el interior. Hay algo extraordinario en su visión del poder de la oración. Para él, cada oración es una semilla plantada en lo invisible. A veces germina rápidamente, otras toma tiempo, pero ninguna queda sin respuesta. Dijo que Dios responde de 3 maneras: sí, todavía no, o tengo algo mejor. Y es precisamente ante este todavía no que la mayoría de la gente se da por vencida. Es ahí donde el enemigo intenta convencer al corazón de que Dios no ha escuchado. Pero es en este intervalo de silencio donde nace la verdadera fe. Porque orar sin sentir es la cumbre de la confianza. Es seguir hablando con Dios no porque veas algo, sino porque crees que te escucha. La fe práctica, como Él enseñó, es la decisión de no ceder el control al miedo. El miedo siempre intenta presentarse como verdad, siempre ofrece argumentos lógicos, siempre presenta el peor escenario posible. Pero la fe, aunque parezca irracional, es la única fuerza capaz de alterar los destinos. Yonggi Cho explicó que el miedo es la fe invertida. Es creer en el poder del mal más que en la soberanía de Dios. Cuando empiezas a comprender esto, te das cuenta de que cada oración es una declaración de autoridad. Cada Señor, en ti confío, es como un soplo espiritual que debilita la oscuridad y fortalece el espíritu. También habló de algo que pocos entienden, que la oración no es una vía de escape, sino un acto de guerra. Orar no es esconderse del problema, es enfrentarlo en el terreno correcto, el espiritual. Cuando te arrodillas, el enemigo pierde poder. Porque el verdadero guerrero de la fe no lucha con palabras duras, sino con palabras poderosas. Y cada vez que oras, algo se mueve, aunque no puedas verlo, aunque parezca lo mismo. Lo invisible obedece a la fe, y lo visible, tarde o temprano, tiene que alinearse. Yonggi Cho solía ilustrar esto con historias sencillas pero conmovedoras.
Contaba momentos en los que se sentía completamente agotado, sin fuerzas ni voluntad para continuar. Y sin embargo, se refugiaba en su cuarto de oración y simplemente permanecía en silencio ante Dios. A veces no decía nada, solo lloraba. Otras veces repetía palabras breves como «Señor, sosténme», y afirmaba que en esos momentos sentía algo inexplicable, una fuerza suave, casi imperceptible, que lo elevaba desde dentro. Aun cuando no sientes nada, Dios está ahí, caminando a tu lado. Esta frase parece simple, pero tiene un poder inmenso. Porque la fe no es la ausencia de miedo, sino caminar con Él, sabiendo que no estás solo. Lo que el Dr. Cho nos enseña es que en las batallas espirituales, Dios nunca abandona el campo. A veces guarda silencio, pero nunca se retira. Su silencio no es señal de ausencia, es señal de estrategia. Él observa, se prepara y actúa en el momento oportuno. Y mientras tanto, la oración sigue siendo el vínculo que mantiene unidos el cielo y la tierra. Es curioso cómo el mundo intenta convertir la oración en algo común, casi ritualista, cuando en realidad es el mayor acto de resistencia espiritual que existe. Orar es desafiar las fuerzas que intentan destruir la fe. Es afirmar que incluso sin pruebas, el corazón aún confía. Es elegir la paz cuando la mente grita de desesperación. Esta es la fe que mueve montañas, la fe que no depende de la emoción, sino de la decisión. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la revelación del Dr. Cho no se trataba solo de orar, sino de permanecer en oración hasta que la atmósfera cambie. Dijo que un hombre de fe no mide resultados, mide presencia. Y es esta presencia, silenciosa, constante, transformadora, la que dota al creyente de una fuerza que el mundo no comprende. Es como una armadura invisible, forjada en la intimidad con Dios, que permite cruzar valles, resistir la tentación y mantenerse en pie cuando todos los demás caen. Y quizás eso es lo que necesitas hoy, no una respuesta inmediata, sino la seguridad de que tu oración aún tiene poder. Porque incluso cuando parece que nada sucede, algo se mueve en dimensiones inalcanzables. Hay un Dios luchando por ti tras bambalinas, y esta batalla ya se está ganando. Un paso, una oración, una decisión de fe a la vez. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. El valle de sombra de muerte nunca fue el final. Es el campo de entrenamiento de la fe, el territorio donde las certezas se disuelven para que la confianza en Dios se vuelva más pura. Es allí donde cesan los ruidos y el silencio revela lo que las palabras no pueden expresar. Es en el valle donde el hombre descubre quién es realmente y más aún, quién ha sido Dios siempre. Porque cuando todo parece desmoronarse y aún así permaneces, es señal de que algo mayor sostiene lo invisible en tu interior. El valle no es un castigo, es un llamado. Es la manera en que Dios moldea guerreros espirituales, personas que no solo conocen las promesas, sino que han aprendido a vivir conforme a ellas, incluso cuando el suelo desaparece bajo sus pies. La verdad, oculta tras el valle, es que no existe para destruirte, sino para revelarte. Es el momento en que la apariencia pierde su valor y la esencia cobra voz. Cuando David escribió, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno», no hablaba de valentía humana, sino de convicción espiritual. Sabía que no caminaba solo, y ahí reside precisamente el secreto. La presencia de Dios no elimina el valle, sino que transforma su significado. Lo que antes era una escena de miedo se convierte en un espacio de milagros. Lo que antes parecía silencioso se convierte en el suave sonido de la presencia que nunca te abandona. El doctor David Yonggi Cho enseñó que cada crisis es una oportunidad divina para el renacimiento espiritual. Dijo que el desierto y el valle son lugares de construcción interior, donde Dios reconstruye el corazón,
purifica la mente y nos prepara para un nivel de fe que ya no depende de las circunstancias. La mayoría de la gente desea salir del valle lo antes posible, pero las grandes revelaciones nacen precisamente allí. Es en la oscuridad donde uno aprende a confiar en la voz de Dios, no en las apariencias. Es en la debilidad donde su poder se perfecciona. ¿Cuántas veces has creído que te olvidaban cuando en realidad te estaban puliendo? ¿Cuántas veces has sentido el silencio de Dios sin darte cuenta de que te estaba enseñando a escuchar de otra manera? El valle es el territorio de la transformación, donde las máscaras caen y el espíritu aprende a alinearse con la voluntad divina. Es donde la mente deja de luchar contra lo invisible y comienza a cooperar con él. Dios no te lleva al valle para avergonzarte, sino para fortalecerte para lo que está por venir. Y cuando comprendes esto, el dolor empieza a tener propósito. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un proceso. Es el momento en que la fe deja de ser teoría y se convierte en una realidad viva. Porque es fácil alabar cuando todo está bien, pero es en el silencio del valle donde la alabanza cobra peso espiritual. Es cuando adoras sin motivos aparentes que los cielos se abren y lo imposible empieza a moverse. Esta es la diferencia entre la fe superficial y la fe madura. Una busca explicaciones, la otra presencia. Dios nunca prometió ausencia de valles, pero sí prometió presencia en todos ellos. Y esta presencia es la clave que lo cambia todo. Sostiene cuando el miedo nos atenaza, calma cuando el caos crece, guía cuando se pierde la visión. Cuando te pones la armadura espiritual del Salmo 91, comprendes que el mal puede acercarse, pero no prevalecerá. Porque quienes habitan al abrigo del Altísimo viven bajo una protección que el mundo no puede comprender. El escudo de la fe no es simbólico, es real y se manifiesta cuando eliges confiar, incluso cuando nada tiene sentido. Y quizás este sea el punto más profundo de todo este viaje. La fe no se trata de controlar el camino, se trata de caminar sin control y seguir creyendo que hay un propósito en cada paso. El valle puede ser largo, pero cada lágrima cuenta, cada oración es escuchada y cada respiración sostenida es prueba de que Dios sigue presente. Incluso cuando el miedo intenta decir lo contrario, el Espíritu Santo susurra en nuestro interior: estoy contigo. Esta voz, suave y firme, es el ancla del alma en medio de las tormentas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque atravesar el valle con propósito no se trata solo de perseverar hasta el final, sino de salir de él transformado. Se trata de aprender a ver la mano de Dios en cada detalle, incluso en los días en que parece ausente. Se trata de confiar en que la demora no es negación, sino protección. Se trata de comprender que mientras esperas, el cielo obra en silencio. Y por eso el Salmo 91 es tan poderoso. No solo habla de seguridad, sino de transformación. Nos recuerda que quienes se refugian en Dios no solo sobreviven, sino que renacen. El camino de la fe es, de hecho, una constante construcción entre lo visible y lo invisible. Cuando oras, algo se mueve. Cuando confías, algo se reajusta. Cuando perdonas, algo se libera. Cada acto de fe tiene un impacto espiritual que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Por lo tanto, cruzar el valle con propósito es decidir ver con los ojos de la eternidad, no solo con los ojos del dolor. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser liberación. Lo que parece una demora puede ser el tiempo preciso de Dios, liberándote de algo que aún no comprendes. Y en medio de este proceso hay una invitación silenciosa: no camines solo, porque la fe se fortalece cuando se comparte y la oración se multiplica cuando se expresa en voz alta. Así que, cuando te sientas cansado, recuerda, cada vez que recitas el Salmo 91, te revistes de nuevo con la armadura espiritual que el enemigo no puede penetrar.
Cada palabra dicha con fe es como un sello de protección, un recordatorio vivo de que estás protegido. Hoy, quizás estés recorriendo tu propio valle. Quizás lleve el nombre de la pérdida, el dolor, la incertidumbre o la soledad. Pero el nombre de tu valle nunca será más grande que el nombre de aquel que camina contigo. Él es el pastor que guía, el refugio que cubre, el escudo que protege. Y aunque el camino parezca oscuro, su luz permanece encendida en ti. Comenta allí: no temo al valle, porque Dios está conmigo. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te tocó el corazón. Quizás un recuerdo, quizás una petición silenciosa que solo tú y Dios conocen. Y por eso existe este espacio, para que caminemos juntos con fe, verdad y propósito. Así que, si esta palabra te resonó, deja un comentario. Estoy contigo hasta el final. Es la manera más hermosa de demostrar que este viaje espiritual también te está transformando. Por favor, dale a me gusta, ya que esto ayudará mucho a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, buscan respuestas, fuerza y esperanza en medio de sus propios momentos difíciles. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. No por obligación, sino porque aquí siempre encontrarás palabras que fortalecen el alma y te recuerdan que Dios sigue hablando, incluso en el silencio. Aquí tienes un video que complementa a la perfección lo que vivimos hoy. Haz clic y quédate conmigo. El mensaje que te espera puede ser la confirmación que tu corazón necesitaba escuchar.